Sí, muchas gracias. Quisiera preguntarle si usted pudiera ahondar en la respuesta que le dio a la senadora Pilar. Yo escuché de usted una propuesta respecto a cómo debería de llevarse a cabo los nombramientos en el Poder Judicial con miras a que hubiera mucho mayor transparencia, y esta solicitud es precisamente para ubicarnos en la visión que usted tiene de cómo fue usted planteada para estar aquí sentada. Asumo que su visión será la misma para los ministros. Si no es así, entonces que usted me corrija y obviamente me pueda dar mucho mayor detalle, porque la pregunta que yo le he venido haciendo a quienes la han antecedido tiene que ver con el artículo 95. Yo esperaría alguna respuesta más concreta, dado que tal vez usted ha estado atenta a las otras audiencias. No, si no es así, de todas maneras, pues no, pero ya usted es la última, por lo menos de la terna que usted conforma. Leo el artículo 95 señala que los nombramientos de los ministros deberán recaer preferentemente entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica. Quisiera primero, reitero, que nos ilustrara nuevamente el planteamiento con el que respondió, que propuso usted, que sería mucho mejor para hacer nombramientos en el Poder Judicial. Si es que usted considera que ello hubiera permitido a los senadores y a las senadoras tener mejores perfiles, o mantener los perfiles que hoy tenemos, o modificar los perfiles que hoy nos han sido presentados. Quisiera que usted nos argumentara en ello, y a partir de lo que señala el artículo que le comento, saber desde su punto de vista cuáles son los méritos de eficiencia, de capacidad y de probidad que a su entender la tienen hoy aquí presente con nosotros. Esa sería, digamos, una primera pregunta. Son tres partes. La segunda, tuve la oportunidad de preguntarle a compañeros del Poder Judicial de usted sobre este famoso señalamiento del que ya usted ha dado algunas consideraciones, y me interesaría profundizar por parte de usted. Uno, por lo pronto, que es el que tengo claro, una de las amonestaciones, esa que ya se ha comentado sobre el cambio del nombre. La información que tengo es que la Procuraduría General de la República integró mal el expediente, y entonces usted, con esa mala composición, tuvo que resolver, que es lo que le toca hacer a un juez. Bajo esa consideración, mi pregunta sería: ¿cuál es el papel que debe de jugar la Suprema Corte de Justicia, una ministra, frente al nuevo contexto, frente a nuestro nuevo sistema penal acusatorio, donde gran parte de, digamos, de la cadena de actuación, de procuración y de realización de justicia, de impartición de justicia, recae en cómo se hacen las investigaciones, cómo se integran los expedientes? ¿Cuál debe de ser el papel de la Suprema Corte, reitero, en este nuevo contexto, en nuestro nuevo sistema penal acusatorio, a la luz del caso que a usted le tocó vivir? ¿Por qué le hago esta pregunta? Usted ha comentado que en su caso personal no le ha tocado vivir, conocer casos graves de corrupción. Sin embargo, una encuesta que yo he utilizado en estas entrevistas es una que señala que para los ciudadanos y las ciudadanas de este país, el 80% consideran que hay casos graves de corrupción en el Poder Judicial. Entonces, la pregunta que le hago tiene que ver no solamente con ineficiencia. Quisiera que usted me explicara sobre posibles procesos de ineficiencia que se presentaran en la generación de esos expedientes que a los juzgadores les toca resolver, sino casos de corrupción que pudiera haber en esa cadena desde la Procuraduría hacia pues el Poder Judicial.
Esa sería una pregunta en concreto. Tengo otras para preguntarle sobre posiciones específicas, pero por el momento quisiera escuchar su respuesta sobre esto. Gracias, senador. Tiene el uso de la voz la compareciente en cuanto desee hacerlo. Gracias, senador. Retomando el asunto de la designación de los ministros y el comentario del artículo 95 de la Constitución, ¿y por qué estoy yo en esta terna? Señor senador, le aseguro que no ha sido más que por mi trayectoria, más que por mi firmeza, mi independencia, mi imparcialidad en la resolución de todos los asuntos. Yo les comentaba al principio de mi comparecencia que con satisfacción puedo decirles que no le debo nada a nadie ni nadie me debe nada. Yo no he hecho más que administrar justicia conforme a lo que he tenido en los expedientes y conforme a lo que las partes han llevado hasta mí en cada uno de los asuntos, tanto en materia penal como en materia administrativa. Únicamente lo que hay en el expediente es lo que le da a mis sentencias unitariamente como juez de distrito o de manera colegiada con mis compañeros con quien tengo el gusto de integrar de la resolución de los asuntos. No tenía el gusto de conocer a muchos de ustedes malamente porque debe estar más enterada de todo lo que se hace acá. A lo mejor sí enterada de lo que es el Senado, pero no precisamente de sus caras, de la gente que tan bien me ha recibido en este recinto. No tengo relaciones políticas con nadie, no tengo más que ofrecer, ni tengo más justificación para estar aquí, señor senador, más que la trayectoria que como juez federal he tenido. En relación a la cuestión de las amonestaciones y por la integración mal del expediente, creo que no precisamente se tiene la información correcta. Sin embargo, tomando en cuenta sobre la integración mal del expediente y el reto que se tiene para el sistema penal acusatorio de la investigación, ¿sí le entendí? ¿A su pregunta? ¿O me estoy desviando? Le termino de escuchar y con mucho gusto ahorita hago comentarios. Ok. El mayor reto, yo creo, para esa implementación del sistema de justicia penal, más que o únicamente para el Poder Judicial, es desde la instancia de procuración de justicia. Creo que así como el Poder Judicial tiene que fortalecerse en muchas cosas, fortalecerse en cuanto a la capacitación, a la integración de todos sus operadores y a las propias instalaciones, desde la Procuración de Justicia deben de tomarse pues también otras medidas que seguramente la Procuraduría ya tiene en cuenta sobre la cuestión de la capacitación no solo de sus agentes del Ministerio Público, sino de las policías y de todos los que con ellos intervienen, quien hace la cadena de custodia y quien cumple con la posibilidad de poder tener en orden los lugares de los hechos, las escenas, todo eso que ahora tendrá no únicamente que llevarse al consignar a alguien ante un juez de distrito o ante un juez del orden común, sino llevar únicamente los datos y poderlas presentar al enjuiciamiento y que sea entonces donde tengan que dar sustento a cualquiera de las sentencias que en el sistema penal acusatorio se puedan dictar. Entonces, ¿cuál sería mi punto de vista desde la Suprema Corte? No quiero parecer evasiva, la cuestión es que los asuntos lleguen a la Corte, que puedan en la Corte decidirse y en la Corte establecerse cuáles son los criterios y qué es lo que se tiene que hacer. Conforme a la facultad de la división de poderes, no podría la Corte hacer mayor cosa más que hacerlo a lo mejor la difusión en los medios y a través de las casas de la cultura jurídica que decía la senadora hace un rato, pero como órgano jurisdiccional sí habría la necesidad de que los asuntos puedan empezar a llegar a la Suprema Corte para ver cuál es el criterio o qué es lo que se va a tomar dependiendo de las cosas o cómo se vayan integrando, cómo vaya sucediendo la integración en los asuntos del sistema penal acusatorio. La primera parte de mi pregunta tenía que ver con la respuesta que usted le había dado a la senadora Pilar. Usted hizo una propuesta, un planteamiento, una idea en la cual señalaba
y por eso le pedí que me la volviera a plantear con un poco de mayor especificidad, mucho mayor transparencia, y logré entender una posibilidad de mayor mérito en cuanto a quienes conforman el Poder Judicial. Si es así, le pido que me lo clarifique. Y precisamente la segunda parte de esa pregunta tenía que ver con el mérito. Aquí, pues regularmente hemos escuchado que quienes vienen a defender la posición de su propuesta, a su entender, tienen todo el mérito para estar aquí. Yo no estoy en la intención de negar lo que ellos dicen, sino tratar de buscar con mucho mayor claridad cuáles son esos méritos. La primera sería, una vez que nos termine usted de decir el procedimiento que usted le planteaba a la senadora Pilar, es si usted cree que se mantendría usted como una de las propuestas para ser ministra, o si frente a un proceso mucho más transparente, mucho más clarificador en cuanto a otros jueces o otros magistrados, cree que otros tendrían más mérito que usted para haber sido presentado como propuesta por el presidente de la República. Segundo, que me ahonde, por favor, en cuáles son los méritos, por lo menos si me puede dar un ejemplo, que a su entender sea un mérito de probidad frente a lo que ha sido su desempeño como integrante del Poder Judicial o participando en la impartición de justicia. Y tercero, si es que hace falta mucho mayor información, pues que nos vuelva a describir entonces con mayor claridad para que yo tenga más instrumentos para preguntarle. En el caso de que usted se hizo acreedora a una amonestación por un expediente que tenía que ver con Osvaldo Saucedo Guerra, que nos pueda describir con toda puntualidad cómo es que usted tomó la resolución y cómo desde su punto de vista fue que se hizo acreedora a esa amonestación. Gracias, senador. En cuanto esté lista. Bueno, pues como usted puede observar en estos momentos, la ciudadana Verónica Judith Sánchez, quien es candidata a ministra de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, se está alistando para sus respuestas correspondientes. Escuchemos. La designación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ha comentado ya aquí sobre el artículo 95, yo dije que yo siempre había pensado, y creo que lo sostengo, no obstante que tenga la fortuna de estar en este lugar con ustedes, que la designación de esas personas que son quienes juzgan los asuntos de mayor relevancia en este país fuera también a base de un concurso, dándole legitimidad, a lo mejor en ese concurso llegar hasta esta terna y ya después que ustedes pudieran hacernos favor de recibirnos, de vernos y de determinar quién vaya a ser el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Concursos no únicamente para gente del Poder Judicial de la Federación, sino también para gente externa, que también puede estar en igualdad de circunstancias participando en esto, o a lo mejor dándole una mayor transparencia en concursos mixtos,
Yo hablaba de la distinción porque el Poder Judicial de la Federación ha hecho en jueces y magistrados concursos cerrados para pura gente del poder y concursos abiertos para toda la gente que quiera venir y que cumpla con los requisitos constitucionales pueda ser magistrado de circuito o juez de distrito. Creo que tal vez esa posibilidad de llegar a de integrar la terna con motivo de estos concursos podría a lo mejor, por lo menos a todos los mexicanos, dejarnos más en paz y estar seguros sin tanto cuestionamiento si las gentes que están en esas ternas son las que debieran de estar o no. ¿Que por qué tengo que estar yo? Por toda mi carrera, por mi carrera judicial, por mi preparación, por todo lo que he superado, por todo lo que he tenido, porque así como hoy vengo con ustedes únicamente apoyada en eso que creo que no necesitaría mayor fortaleza, así llegué a ser juez de distrito, así se llegué a ser magistrado de circuito, y seguramente si se hicieran los concursos que comentó señor senador, seguramente pudiera estar de todos modos de este lado con ustedes participando en esa terna. De eso no tengo yo ninguna duda. Que pueda ser más merecedora que otros, pues a lo mejor más no, pero igual que los demás sí, y mejor que algunos que por supuesto no tengo presentes, pero que posiblemente los haya, para poder integrar en esta terna y poder contender y poder venir con ustedes a platicar sobre la posibilidad de que sea yo quien sea nombrada ministra de la Suprema Corte. No sé si con eso queda contestada la primera pregunta. Bueno, es que me está preguntando. Perdóneme. En estas intervenciones siempre ocurre que se puede profundizar. Usted comenta que no habría tantos cuestionamientos, literalmente así lo dijo, respecto a los nombramientos. ¿Por qué cree usted que hay, o usted percibe que hay cuestionamientos? ¿Cuál es su consideración general sobre estos cuestionamientos que hay de parte de la sociedad respecto al nombramiento de ministros? No solamente en términos del orden de cosas que usted ha expresado, sino su visión más general. ¿Cree que en este momento la Suprema Corte de Justicia requiere un nombramiento en particular o una visión respecto a las personas que estamos nombrando para que incida de alguna forma en el cambio de cómo está el país? Hemos escuchado en estas sesiones de preguntas y respuestas que hay una percepción crítica de parte de la sociedad respecto a la Suprema Corte de Justicia. Me da pauta para preguntarle sobre esa visión, sobre la que no se le ha preguntado el día de hoy. Sí, no, incluso cuando yo hice referencia a eso fue únicamente por algunas noticias que he visto en los últimos días de que si está bien que pusieron a estos, que si las ternas son de uno y vienen tres, y por comentarios de esos creo yo que podrían evitarse si pudiera por concurso llegar uno a la integración de estas ternas para que entonces se pudiera aquí decidir quién es el ministro, únicamente por eso, señor senador. ¿Sí? Bueno, ya que rompí el orden, perdóneme. Si me permite, ¿le doy respuesta a la otra pregunta? Sí, con mucho gusto. Gracias. Quisiera aclarar que yo no asumí ni dije jamás que me mereciera la amonestación que el Consejo de la Judicatura Federal hizo conmigo con motivo de la extradición y del cambio de los apellidos y todo lo demás que ya mencioné del señor Sauceda. No admití ni quise decir jamás que yo hubiera admitido o que yo crea que estuvo bien que me hayan amonestado. Dije que me habían amonestado por ser la segunda causa de responsabilidad que me llevaba a un procedimiento de responsabilidad ante el Consejo de la Judicatura Federal, y les platicaba que hubo uno primero donde me dijeron que no podía tener en el juzgado o en el órgano que tuviera a mi cargo a ninguna persona que no tuviera no únicamente un contrato del Poder Judicial Federal, sino un contrato del propio juzgado de distrito que tenía a mi cargo. Entonces, el Consejo lo que hace es como ir subiendo en la imposición de las sanciones. Allá me hizo un apercibimiento, en el asunto de la extradición me hizo una amonestación. No estuve de acuerdo nunca con ella, la asumí porque institucionalmente así debe de ser y porque además no tenía ninguna forma ni ningún medio legal para poder combatir esa decisión que el Consejo había tomado en mi contra, que al final no me ha representado mayor problema, puesto que no fue una causa grave de responsabilidad, ni me generó el que no haya sido ratificada como jueza de distrito, porque sí lo fui, ni tampoco me causó problemas para poder ser magistrada de circuito, ni me ha traído alguna otra consideración de mayor identidad. Y
De lo otro, ya les había comentado la cuestión de que se negó la orden de aprehensión, de que se confirmó. Si usted me lo permite, señor senador, le puedo llegar a hacer una copia de la resolución a quien la considere necesaria, de la resolución dictada por el Tribunal de Alzada, donde se confirmó que la orden de aprehensión se tenía que haber negado, pero creo que son cuestiones que le pueden pasar a uno en ese camino andado como juzgador federal. Siempre habrá alguien, no únicamente la Procuraduría General de la República, en ese caso, que no esté conforme con nuestras decisiones, pero no porque no estén bien fundamentadas ni bien solventadas, sino simple y sencillamente por no estar conforme a sus intereses. No digo que esa no haya estado conforme a los intereses de la Procuraduría, creo que fue más allá de otras cosas, sin ningún problema jamás para ellos, ni para la Procuradora, ni para nadie. Creo que son cosas que pueden llegarnos a pasar a todos. Yo no sé en qué índice los jueces federales y los mismos jueces de los estados hayan estado en este tipo de circunstancias, pero yo le puedo asegurar que de cualquiera de las dos salí bien librada, porque yo no hice más que lo que tenía que hacer en la independencia y en la imparcialidad de mi ejercicio como jueza de distrito, y además en respeto de los derechos humanos y particularmente el derecho humano a la libertad de la persona que se había detenido y que no era la que yo había ordenado que se detuviera con finalidad de extraditar. Muchas gracias.